el día de hoy, todos por favor atentos a la clase, ¿ya? Atentos a la clase. Bien. A ver, dice, clase 15, ¿ya? Con el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Muy bien, les estaba diciendo, chicos, que la próxima semana no vamos a tener clases porque estamos en... A ver, chicos, que no se dijo que prendan su cámara. Y veo un montón que no prenden su cámara. ¿Mm? Matías, Linda, Ángela, Cuicapusa, César, Profesor, le pido un Angie. ratito, por favor. Ajá, ya. Chicos. Bien. A ver, primero gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Voy a hacer un pequeño preámbulo para empezar esta clase. No es de sí una clase muy larga. La clase larga la tendremos la próxima semana. Bueno, la siguiente clase después de los exámenes. Se vienen los exámenes. Entonces, la próxima semana, chicos, tenemos un repaso. Hemos avanzado 5 clases ya en este bimestre. Con la del día de hoy. Entonces la próxima semana va a haber un repaso, como vamos a preparar para el examen mensual, y de ahí ya vienen los exámenes, ¿no? De ahí tenemos ya las 3 últimas semanas del bimestre. A ver, señores, primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry. La semana pasada ya conversábamos con ustedes y hablábamos del gobierno de la convivencia, ¿no? Un gobierno bien interesante, segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche, que se llamó la convivencia porque justamente fue un gobierno que trató de convivir con cierto partido político, ¿no? Que era en ese caso el APRA. Se hicieron algunas cosas importantes durante el gobierno de Prado Ugarteche, la economía repuntó, después de lo que estábamos en crisis, se trató de convivir con el APRA, que finalmente no llegó a ningún lado. Ustedes saben que se fracasó este tipo de relaciones. ¿Qué más podemos recordar del gobierno del segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche? Llega al Perú la Alianza para el Progreso, que era un plan de desarrollo que había estado proponiendo Estados Unidos para los países de Latinoamérica. Y finalmente, pues, cuando se convocan elecciones, gana Haya de la Torre. Ricardo Haya de la Torre gana las elecciones de 1962 y como ya sabemos que no se quieren, los grupos de poder en el Perú no quieren al APRA gobernando, deciden dar un golpe de Estado. Sacan al presidente Manuel Prado Ugarteche, lo sacan del poder y empieza a gobernar una junta militar. Y esta junta militar se va a encargar de preparar el camino para un nuevo gobierno, ¿no? Ricardo Pérez Godoy y Nicolás Lindley se van a encargar de dar las bases para la ley de la reforma agraria y luego convocan elecciones en las que gana el arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de este primer gobierno. Gobierno de Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Años 60, ¿no? La década de los 60. Aquí está. Entonces vamos a hablar de este señor, aquí lo vemos, amigo Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Su primer gobierno se desarrolló entre 1963 y 1968. En esos gobiernos, entre esos años, perdón, se desarrolló el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Él es de profesión arquitecto, acuérdate, él es de profesión arquitecto y su partido político es Acción Popular. El partido político que llevó a la presidencia a Fernando Belaúnde Terry se llamó Acción Popular y su símbolo es la lampa. El símbolo es la lampa, ¿no? Hasta el día de hoy han visto ustedes la bandera de Perú con la pala, con la lampa en el medio, es el símbolo del partido político de Acción Popular que en este tiempo llevó a la presidencia a Fernando Belaúnde Terry. Muy bien. ¿Qué más podemos decir? Él juró como presidente en 1963, ¿no? Políticamente contó con el apoyo del PPC, del Partido Demócrata Cristiano, ¿no? Que en ese tiempo era liderado por Héctor Cornejo Chávez, ¿no? Que luego se pasaría al bando golpista. Muy bien. A ver, ¿qué cosas hizo Belaúnde en su primer gobierno? Chicos, Fernando Belaúnde, acuérdense esto por favor para el examen. Fernando Belaúnde llegó al poder prometiendo 2 cosas. Acuérdate, Belaúnde promete 2 cosas. Cuando él gana las elecciones, él prometió 2 cosas que iba a hacer. Primero, él dijo que iba a hacer la reforma agraria. Ustedes saben que ya se viene bastante tiempo discutiendo esto de la reforma agraria. Los campesinos están peleando, reclamando la reforma agraria. Entonces, Belaúnde promete que si él llega al poder va a dar la reforma agraria. Entonces, la gente pues emocionada por ver esto, ¿no? Y la otra cosa que Belaúnde promete es arreglar el tema de la Brey Parinas. Retrocedamos en el tiempo hasta el tiempo de Augusto Beleguía, ¿se acuerdan? El oncenio de Beleguía.
Y Leguía firma algo llamado el Laudo de París, un documento en el cual el Perú le entregaba a nuestras petroleras, o sea, nuestro petróleo se lo entregábamos a la IPC, la International Petroleum Company, una empresa estadounidense, estaba en Piura y que se llevaba prácticamente gratis el petróleo, era nuestro, o sea, nuestro petróleo, los estadounidenses se lo llevan gratis, ¿no? A través de una empresa llamada IPC o International Petroleum Company. Belaúnde promete que si él llega al poder va a arreglar el problema, va a recuperar nuestro petróleo y va a negociar para que se vaya a la IPC del Perú. Entonces, mira las dos cosas que promete Belaúnde. Primero, recuperar el petróleo y segundo, dar la ley de la reforma agraria. ¿Cumplió sus promesas Belaúnde? Vamos a ver. ¿Qué obras se hicieron en el primer gobierno de Belaúnde? La primera, se restituyeron las elecciones municipales para que los ciudadanos eligieran con su voto a los alcaldes y regidores a nivel de consejos distritales y provinciales. Ustedes saben que con Leguía, en el oncenio de Leguía, se acabó con esto de las elecciones municipales, ¿no? Entonces, eso volvió en el tiempo de Belaúnde, ¿no? Se inició la reforma agraria. A ver, esto de la reforma agraria, ¿qué fue lo que pasó? Como ven acá la imagen, Belaúnde con unos campesinos, ¿verdad? La dichosa reforma agraria no la llegó a hacer Belaúnde, sinceramente, vamos a ser sinceros, no la hizo. No hizo esa reforma agraria Belaúnde, ¿por qué? Chicos, porque para hacer la reforma agraria tienes que enfrentarte con los aristócratas. Pues. Y ya hemos visto desde el tiempo de Leguía, ya hemos visto qué son los aristócratas. Un grupo que controla el poder en el Perú, tienen mucho dinero, mucha influencia, un gran poder económico. Entonces, que un presidente llegue al poder y se enfrente a un grupo como ese, a un grupo tan poderoso, es algo muy difícil, ¿no? Muy difícil. Yo estoy seguro que Belaúnde tenía las mejores intenciones. Seguramente Belaúnde habrá pensado que lo podía hacer, ¿ya? Para no hablar mal de este presidente. Lo habrá pensado. Pero cuando Belaúnde llega al poder, se da cuenta de la realidad. Y la realidad es que no puede, no tiene las herramientas para enfrentarse a este grupo. Entonces, ¿qué hace Belaúnde? Belaúnde se va al Cusco, acuérdate, se va al Cusco. Como el Cusco es la zona en la que más protestas hay, se va al Cusco, habla con los hacendados y les dice, ¿saben qué? Chicos, miren, los campesinos quieren tierras, entonces los hacendados que tengan tierras vacías que no usen, dénsela a los campesinos. Esa fue la reforma agraria de Belaúnde. Pedirle a los hacendados del Cusco que las tierras que no usaban se las entreguen a los campesinos. Y obviamente en el Perú se habrán sentido pues probablemente estafados, ¿no? O sea, el presidente promete algo que finalmente pues lo que hizo en el Cusco nada más fue prácticamente como una nada, ¿no? Mejor no hubiera hecho nada, ¿ya? O sea, fue una reforma, como muchos dicen, fue una mini reforma agraria, la mini reforma agraria de Belaúnde. ¿Por qué? Simplemente fue en un departamento, fue algo muy intrascendente, los hacendados no perdieron nada, simplemente regalaron sus tierras que no usaban. Entonces, claro, Belaúnde se da cuenta de la realidad, de enfrentarse a los hacendados, a los aristócratas es muy difícil para un presidente, Bien, entonces es eso, ¿ya? Se crearon las corporaciones departamentales de desarrollo, se elaboró un plan vial nacional. Algo que tengo que reconocer de Belaúnde, chicos, es que, bueno, miren, de los últimos presidentes que el Perú ha tenido, Belaúnde es uno de los mejores, ya, sinceramente. Tenía una gran visión de Estado este señor, tenía una visión de desarrollo del Perú. No era el típico presidente que le da pan y circo a la gente, ¿ya? ¿A qué me refiero, chicos? Si escuchan, por favor, ¿a qué me refiero cuando digo que un presidente le da pan y circo a la gente? Presten atención, por favor. La expresión pan y circo, ¿ya? Pan y circo se refiere a un presidente o a un gobierno que le da cosas a la gente para que la gente esté tranquila y no se dé cuenta de lo que está pasando en el país, ¿ya? O sea, en el país se están violando los derechos humanos y para que la gente no proteste, tú le entregas algo que la gente quiere y la gente va a estar tranquila y no te van a protestar ni van a hacer nada. ¿Ya? Belaúnde no era ese tipo de presidente. Belaúnde respetaba la libertad de expresión, era muy demócrata, pero al mismo tiempo Belaúnde hacía trabajar a la gente. Esa es la verdad. Belaúnde hacía trabajar a la gente y te les voy a explicar cómo lo hacía. ¿Ya? Entonces Belaúnde marcó distancia de presidentes como Odría, ¿no? Que Odría le entrega todo al pueblo, él deja que los migrantes hagan las invasiones, ¿no? Belaúnde no era ese tipo de presidente, entonces por eso digo que en sí fue un buen presidente, tiene una gran visión. Lo malo de Belaúnde es, uno, se rodeó de malos políticos, ¿ya? Y dos,
le tocó gobernar en periodos en los que el Perú estaba muy mal, de verdad. O sea, es muy, popularmente muy piña Belaúnde. De verdad, muy piña. Si hubiera gobernado quizás años anteriores, en una época en la que Perú hubiera estado mejor, probablemente el Perú hubiera cambiado mucho más, ¿no? A Belaúnde le toca gobernar en épocas de verdad malísimas del Perú. Por esa razón es que cuando se habla de Belaúnde del día de hoy, no se le recuerda muy bien. No fue un mal presidente, chicos, fue un buen presidente, ¿ya? Pero le tocó gobernar en malas épocas, como vamos a ver ahorita, ¿bien? ¿Como Entonces, Vizcarra? ahorita, por ejemplo, ¿qué pasó? Como a Vizcarra que le tocó gobernar este año. Ya, miren, ya, no, obviamente Belaúnde no se compara con Vizcarra, pues no, ya a Vizcarra le pasa de todo, ese tipo, no sé, si tendrá dos pies izquierdos, se bañará con sal, ¿qué le pasará a Vizcarra? Porque le cae una pandemia, no sé, lo quieren vacar, ay, de todo ya. Pero a Belaúnde parecido, ¿ah? A Belaúnde le pasa algo similar y vamos a ver sobre todo en su segundo gobierno. En su segundo gobierno vamos a ver, porque este señor tuvo dos gobiernos, en su segundo gobierno van a ver lo que le pasa, pero es bien piña. ¿Ya? Pero vamos a continuar con su primer gobierno. Belaúnde es arquitecto, ya les dije, los arquitectos hacen construcciones, casas, edificios. Belaúnde tiene una visión, un plan vial, interconectar todo el Perú con carreteras, cosa que hasta el día de hoy no se ha logrado, por cierto, no se ha logrado. Belaúnde fue uno de los que sí trató de avanzar con ese trabajo, de conectar el Perú con carreteras. Y una de las regiones más aisladas del Perú hasta el día de hoy, pero en ese tiempo más, era la selva. O sea, llegar de la costa a la selva es bien difícil. Y de la selva a la costa es peor todavía. Entonces, Belaúnde construye una carretera que va de la costa a la selva. Y esta carretera se le llamó la carretera marginal de la selva, que el día de hoy lleva el nombre de carretera Fernando Belaúnde Terry, porque fue Belaúnde quien la mandó construir. Es una carretera que va desde Piura hasta la selva norte del Perú. ¿Ya? Entonces es importante, Belaúnde logra construir esta carretera que el día de hoy sirve de interconexión entre los departamentos de la selva, la sierra y la costa, ¿no? Se amplió la central hidroeléctrica del Cañón del Pato y se comenzó con la construcción de la central hidroeléctrica del Mantaro en Huancavelica, ¿no? Se inició la primera etapa del reservorio de agua de Tinajones para irrigar las pampas del norte. Se construyeron las represas de Paña y Aguada Blanca en Arequipa. Se construyó la refinería de La Pampilla, que está en Ventanilla. Si ustedes han ido a Ventanilla, van a pasar por ahí. Existe, es una enorme refinería petrolera, ¿ya? Se dio impulso final a la fábrica de fertilizantes de Cachimayo, se ampliaron las industrias de acero de Chimbote, se apoyó el servicio industrial de la Marina, se construyó una estación de terrenos en Lurín, se crea el Banco de la Nación. Eso sí es importante. ¿Qué banco fue creado en el tiempo del primer gobierno de Belaúnde? El Banco de la Nación, que existe hasta ahora, ¿no? Donde quizás si tu papá, tu abuelito es pensionario y del Estado, va a cobrar al Banco de la Nación. Ya, ese Banco de la Nación fue creado en el primer gobierno de Belaúnde Terry. Se construye el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Nuestro principal aeropuerto fue construido en el tiempo de Belaúnde. Una obra importantísima. Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, y se ampliaron y se refaccionaron varios aeropuertos que había en el Perú, pero se construyó el principal en el Callao, Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Y el Perú gozó de una gran inversión en salud y en educación. Bien, salud y educación. ¿Listo, chicos? Entonces, como les dije, dentro de lo posible fue un buen gobierno, ¿ya? Fue aunque tuvo limitaciones, pero fue un buen gobierno. Muy bien. Pero como siempre, no todo dura para siempre y ocurrirá otro golpe de Estado más. En esta ocasión, en 1968. Y en esta ocasión, este golpe de Estado fue dirigido por los militares que estaban al mando. O sea, ¿qué pasó aquí? Se rebeló el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que estaba al mando de un general llamado Juan Velasco Alvarado. Juan Velasco Alvarado, este general, se rebela contra Belaúnde, lo saca del poder, ¿no? Y obviamente se concreta otro golpe de Estado. ¿Y ahora por qué? ¿Por qué fue el golpe de Estado en esta ocasión? Escucha con atención. Ya te hablé de la reforma, de la mini reforma agraria de Belaúnde, ¿verdad? Ahora, quedaba pendiente resolver el tema de la Brea y Pariñas, de las petroleras, ¿verdad? Entonces Belaúnde se pone a negociar con la IPC, se pone a negociar con la International Petroleum Company para que nos devuelvan las petroleras. Obviamente que para que los estadounidenses nos devuelvan nuestras petroleras, el Perú le tenía que pagar una indemnización. O sea, imagínate, encima que se han llevado gratis el petróleo, les tenemos que pagar una indemnización para que se vaya. ¿Ya? Pero bueno, la cuestión es
que el Estado peruano firma, puedes anotarlo, el Acta de Talara. Acta de Talara. Así se llamó ese documento. Belaúnde firmó con la IPC un documento llamado el Acta de Talara, ¿ya? El Acta de Talara. Y en esta Acta de Talara se estipulaba, pues, cuánto le tenía que pagar el Perú a los gringos para que se vayan y todo eso. Conclusión, se firmó el acta y luego salió este señor Juan Velasco Alvarado, el general, diciendo que se había perdido la página 11. La página 11 de esta acta, la página 11, era la página en la cual se decía cuánto le estaba pagando el gobierno peruano a la empresa estadounidense. En la página 11 se detallaba cuánto le estábamos pagando. Entonces acusaron al gobierno de corrupción, de encubrir datos, y al día siguiente golpe de Estado. ¿Ya? Años después se ha podido saber que la página 11 nunca se perdió, simplemente fue un pretexto de los militares para dar el golpe de Estado. ¿Ya? Entonces, si yo te pregunto en el examen, ¿cuál fue la razón por la cual se le dio el golpe de Estado a Belaúnde, ¿no? Velasco Alvarado le da el golpe de Estado a Belaúnde, tú me pones, profesor, fue por el escándalo de la página 11 o por la pérdida de la página 11. Ya sabemos que en realidad eso no pasó, pero fue una excusa, ¿no? La excusa perfecta para sacar al presidente. Sale Belaúnde del poder y los militares al mando de Juan Velasco Alvarado toman el poder. Otro golpe de Estado más, y con este golpe de Estado estamos entrando al cuarto militarismo, o más conocido como el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Pero ese tema será un tema de la siguiente clase, chicos. Hasta acá llegó nuestro amigo Belaúnde. Y por cierto, antes de terminar con esta clase, quiero mencionarte algo más que hacía nuestro amigo Belaúnde. Te dije que Belaúnde era un presidente diferente porque él no le daba las cosas al pueblo, sino que hacía que el pueblo trabaje. Muy bien. ¿Cómo hacía esto? Por ejemplo, estamos en los tiempos en los que ustedes saben que habían venido muchos migrantes de la sierra a Lima, ¿verdad? Y a las ciudades. No había agua, no había luz, no había pistas, no había nada de eso, ¿ya? Entonces Belaúnde hizo esto, mira, qué interesante. Agarró, Belaúnde dijo, muy bien, ¿quieren una pista? O sea, los pueblos jóvenes, a los asentamientos humanos. ¿Quieren pistas? Excelente. El gobierno les da los materiales, pero el pueblo tiene que hacer la pista. O sea, el gobierno te da tus herramientas, tu carretilla, tu lámpara, todo lo que tú necesites. Pero si el pueblo quiere pistas, que el pueblo salga, que haga su zanja, que cove, que excave, que abra su camino, y el Estado va, manda a los ingenieros que lo aplanen, le pongan el asfalto y ya está su pista. ¿Ya? Quieren postes de luz, muy bien, que ellos ayuden, que coloquen también en los postes de luz, que salgan, que trabajen. Entonces, el gobierno da los materiales, pero el pueblo trabaja. Esa era la política de Belaúnde. No darle gratis las cosas a la gente, no hacer que la gente peruana sea ociosa, sino que la gente se gane con su esfuerzo lo que quiere. Y cuando terminaban de hacer la obra, Belaúnde, o bueno, ahí del gobierno, iban y colocaban un monumento, colocaban como una columna de cemento, y en esa columna decía una frase, acuérdate la frase, decía la frase, el pueblo lo hizo. Y esto hasta el día de hoy puedes encontrar, yo he encontrado varias cerca a mi casa, que son así monumentos de cemento, ¿no? Como unas columnas de cemento donde está esa frase. Ya están muy viejas están muy viejas, ya casi ni se nota. Claro, son de los años 60, pues imagínate hace más de 70 años atrás, ¿no? Ya están muy gastadas, pero se puede leer. El pueblo lo hizo. A las entradas de una avenida, de una calle, aparece esa frase. ¿Por qué? Porque fueron calles o avenidas que la misma gente tuvo que salir a hacerlas porque el gobierno les puso esa condición. ¿Quieren avenidas? ¿Quieren obras? Trabajen ustedes. Y el gobierno les ayuda con los materiales. El día de hoy, la gente quiere pistas, quiere todo, pero ¿qué hacen? Se sientan en su casa y esperan que venga el gobierno y que lo haga. Los siguientes presidentes después de Belaúnde han creado una generación de ociosos, de personas que no solo no pagan sus impuestos, no cumplen sus deberes ciudadanos, sino que encima le reclaman al Estado todo. Por eso estamos como estamos, chicos, y por eso ustedes tienen que aprender que estas cosas no deben pasar. Y ustedes son el futuro del Perú. Entonces, no repitan, pues, esta situación que estamos viviendo. Ustedes tienen que ser mejores que sus padres, sus abuelos, y tratar de salir adelante y recordar, ¿no? que ha habido presidentes que han tratado de salir de esa línea. Entonces, chicos, con eso estamos terminando nuestra clase del día de hoy. Yo sé que algo han podido aprender. Y voy a comprobarlo ahora, voy a comprobar qué tanto han podido aprender de esta clase, ¿ya?
Muy bien. Vamos a comenzar, chicos. A ver, ya saben, vamos a responder algunas preguntas. A ver, preguntas del día de hoy, primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Y la primera pregunta es, ¿qué partido político llevó a Fernando Belaúnde Terry a ser presidente? Acción Popular. La Acción Popular. Acción Popular, muy bien, Acción Popular. ¿Cuál es el símbolo de ese partido político? La lámpara. La lámpara, ¿verdad? La lámpara. El partido de la lámpara, le dicen. Muy bien. ¿Qué profesión tenía Fernando Belaúnde? ¿Él qué es? Arquitecto. Muy bien. Muy bien. Fernando Belaúnde Terry, su primer gobierno, prometió dos cosas. ¿Qué cosas prometió él que iba a hacer si era presidente? La reforma agraria. La reforma agraria. Para el petróleo. Arreglar el tema del petróleo. Muy bien. Finalmente, chicos, cuando Belaúnde llegó al poder, ¿cumplió su promesa de la reforma agraria? No. Finalmente, ¿qué fue lo único que pudo hacer con ese tema de la reforma agraria? Las tierras que no se las usaban se las daban al pueblo y solo en Cusco. Muy bien, claro. ¿Y en qué departamento nada más ocurrió eso? Cusco. Por eso se le llama la mini reforma agraria, ¿verdad? La mini reforma agraria. Luego tenemos el caso de La Brea y Pariñas, ¿verdad? Belaúnde negoció con esta empresa, con la IPC. Firmaron un documento. ¿Cómo se llamó el documento que firmó Belaúnde con esta empresa? La Tara. El acta de Talara. Muy bien, el acta de Talara. El acta de Talara. Bueno, leo El acta de Talara. Otra cosa importante. Sí. Durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde se construirá nuestro principal aeropuerto. ¿Cómo se llamó y dónde está? Jorge Chávez. ¿En qué lugar se construyó? En el En el Callao, ¿no? Nuestro principal aeropuerto, el aeropuerto Jorge Chávez, que se construyó en el Callao. Muy bien, entonces hasta ahí estamos avanzando bien. Belaúnde en realidad es un buen presidente. Belaúnde tenía una política con respecto a las obras públicas. Cuando la gente quería una obra pública, una pista o algo parecido, ¿qué hacía Belaúnde? Él les daba los materiales, pero los tenía que trabajar. Que le pusieron, el pueblo lo hizo. Tenía que trabajar. Muy bien. Y finalmente ya sabemos que después de terminar la obra, se ponía una placa conmemorativa que llevaba una frase. El pueblo lo hizo. El pueblo lo hizo. Para recordar eso, porque en el examen puede aparecer esa frase. Atención ahí. Bien, listo. Entonces vemos que Belaúnde logró hacer cosas muy importantes. Por ejemplo, Belaúnde construyó una carretera, ¿no? ¿Se acuerdan el nombre de esa carretera? Carretera. La carretera marginal de la selva. ¿Esa carretera dónde llevaba? ¿A dónde llevaba esa carretera? ¿Hasta dónde lleva? De la costa. De la costa a la selva. O de la costa a la selva. Es una carretera que... De la costa a la selva. Muy bien. El día de hoy, ¿cómo se llama esa carretera? ¿Qué nombre Carretera lleva? Belaúnde. Carretera Fernando Belaúnde. Muy bien, la carretera Fernando Belaúnde Terry. Pasemos ya ahora a la parte final del gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Y todo tiene que ver con el acta de Talara, ¿verdad? A raíz del acta de Talara ocurre un escándalo. ¿Cuál fue ese escándalo que ocurrió? El golpe de Estado. Por la página 11. Ya. Perdió la Ocurre un golpe de Estado, los militares, a ver, los militares dan un golpe de Estado. ¿Cuál fue la justificación de los militares? ¿Qué dijeron? Supuestamente se había perdido la hoja 11. Habían perdido la página 11 y acusaron al gobierno de corrupción, pero simplemente eso fue mentira, eso nunca pasó. Finalmente un pretexto para que Belaúnde salga del poder, ¿verdad? Y con eso termina el gobierno de este presidente y comienza el cuarto militarismo, que lo estaremos viendo de aquí, chicos, dentro de las próximas 2 semanas, que pasen los exámenes, ya llegamos a ese tema. Bien, hasta el día de hoy va a venir el examen, próxima semana tenemos repasos ya, un repaso general de todo lo que hemos visto. Ok, chicos, entonces hasta acá estamos terminando con las clases. Por favor, no olviden el tema de las tareas. Ya estamos pues a punto de cerrar las notas. Ya saben que son por bimestre. A ustedes yo les dejo 6 tareas. La del día de hoy es la 5ª. ¿Ya? Y la próxima la Entonces ya se supone que para la próxima semana que no hay tareas ya deben haber enviado todo. Ya. Haré lo posible para mandar la última tarea. Muy bien, chicos. Listo, chicos. Entonces, cuídense bastante y nos vemos el día de mañana para geografía. Profesor, el profesor Ricardo le quería decir algo. Ya, a ver. Profesor No se Ricardo, vaya ¿algo que todavía decir? un ratito usted. A ver. No se vaya. Voy a parar la grabación. Ya.